movimiento rectilíneo acelera uniformemente desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 12 metros por segundo. Y luego aplica los frenos, desacelerando uniformemente hasta detenerse. Si el tiempo total de recorrido fue de 15 segundos, determine la distancia recorrida. Muy bien, entonces estamos observando nosotros que hay un móvil que va a iniciar su movimiento desde el reposo, ¿no? Luego va a comenzar a acelerar, o sea, va a acelerar hasta alcanzar una rapidez de 12 metros por segundo y por consiguiente luego frena para que pueda detenerse. El tiempo total según el problema es 15 segundos y nos pide calcular la distancia recorrida. Es un problema de MRV, el cual lo vamos a hacer en forma sencilla. A ver, mira, vamos a plantear lo siguiente. Graficando, haciendo un esquema de lo que está ocurriendo por si acaso de dicho suceso, veremos nosotros que cuando el auto está en movimiento, así tal y como lo estás observando, este auto se desplaza, o sea, primero inicia desde el reposo, o sea, una velocidad igual a 0. Luego por acá alcanza una rapidez, tal y como me dice, de 12 metros por segundo. Entonces, sería así. Primero la velocidad inicial vale 0. Y luego acá su rapidez es de 12 metros por segundo. Y luego, como por acá comienza a desacelerar hasta que se detiene. O sea, en este caso su rapidez final vendría a ser igual, a 0. O sea, inicia en el reposo y termina en reposo. Pero nos está pidiendo calcular la distancia recorrida en total. Pero observa que esta distancia está determinada por dos partes que son muy importantes. La distancia en la cual estuvo acelerando más la distancia en la cual estuvo desacelerando. Ya. Entonces diríamos, profesor, a este de acá yo le voy a poner un D sub 1. ¿Ya? A este de acá yo le pongo un D sub 1, la distancia en la cual aceleró, y a este yo le voy a poner un D sub 2, la distancia en la cual desaceleró. Pero según el problema, todo esto de acá lo hizo en 15 segundos, o sea, todo lo que se demoró de aquí a acá fue 15 segundos. Motivo por el cual yo voy a asumir lo siguiente: si todo fue en 15 segundos, entonces si de aquí a acá fuese t segundos, de aquí a acá sería 15 menos t segundos. ¿Por qué, profesor? Porque la suma de los dos te tiene que dar 15. Por eso simplemente, ¿te das cuenta, sí o no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, ya el problema ya está prácticamente resuelto. Solamente tengo que conocer una pequeña propiedad que se cumple en MRV, una ecuación básica. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esta de acá es una ecuación básica que se cumple en el MRV. Y obviamente tú tienes que saber, pues, ¿no? Tienes que conocerlo. Entonces, a partir de ello yo voy a poder calcular. ¿Cómo lo hago entonces, profesor? Fácil, mira. Decimos, la distancia se supone que es igual a D1 más D12, ¿o no? Claro que sí. La distancia es D1 más D12. Pero de acuerdo al MRV, D1 es la distancia que abarca desde aquí hasta acá. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. O sea, sería entonces la velocidad inicial vale 0 más la velocidad final que vale 12 sobre 2 por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo, profesor? El tiempo sería t. Ya, muy bien. Más, ¿qué más, profesor? Tenemos acá la distancia recorrida por el segundo móvil, que sería la rapidez inicial, que es 12 metros por segundo, más
la rapidez final que vale 0, estamos utilizando esto por si acaso, sobre 2 por el tiempo que sería 15 menos t. 15 menos t. Ya está, perfecto, profesor. Entonces la distancia va a ser igual a, acá sale 12 más 0, 12, entre 2, 6, por t, 6t. Más, acá sale 12 más 0, 12, entre 2, 6, 6 por 15, 90. Menos 6 por t, 6t. Y luego de sumar me doy cuenta que se me va 6t menos 6t, se elimina. Y te queda que t es igual a 90 metros. Claro que sí. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Muy bien. La clave, obviamente, es la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: una centrífuga cambia su rapidez angular uniformemente de 2 pi radianes por segundo a 8 pi radianes por segundo en 3 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento angular? Muy bien. Entonces, tal y como estamos observando ahí, este de acá es un tema de movimiento circular uniformemente variado, en el cual la rapidez angular está cambiando en un determinado instante de tiempo. Vamos a hacer un esquema más o menos como para poder entender de lo que estamos hablando. Más o menos ahí observamos nosotros que en un determinado instante este cuerpo tiene una rapidez angular. Ojo, ¿de cuánto, profesor? Tiene una rapidez angular de 2 pi radianes por segundo. Entonces, en este caso, su rapidez angular, vamos a poner rapidez angular inicial, es 2 pi radianes por segundo. Ya está, perfecto, profesor. Y luego de 3 segundos, su rapidez angular cambia. Esta rapidez angular cambia a otro valor, a un valor de 8 pi radianes por segundo. Allá. La rapidez angular al final sería 8 pi radianes por segundo. ¿En cuánto tiempo, profesor? Nos dicen en un tiempo de 3 segundos. Perfecto. Y lo que te está pidiendo es calcular su desplazamiento angular, o sea, el ángulo barrido. El ángulo barrido, obviamente, en ese movimiento. De acuerdo a esto, entonces, observaremos nosotros que el ángulo barrido en ese desplazamiento será igual a ¿quién, profesor? A la rapidez angular inicial más la rapidez angular final sobre 2 por el tiempo. Así es como se calcula, ¿no? Esta es una de las ecuaciones del MCV, por si acaso. Bueno, la rapidez angular inicial vale 2 pi radianes por segundo, más la rapidez angular final vale 8 pi radianes por segundo sobre 2, y eso multiplicado por el tiempo, que sería 3 segundos. Muy bien, entonces con eso ya nos sale el valor del ángulo, ¿no? Acá sería entonces 10 entre 2, 5, 5 por 3, 15 pi. 15 pi radianes. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, es la D de dedito. Muy bien. Muy bien. Veamos el siguiente problemita a continuación del presente examen de admisión, en el cual nos dice: si un cuerpo de 40 newton de peso se encuentra en equilibrio como se muestra en la figura. Bueno, acá vemos entonces un cuerpo de 40 newton que se va a encontrar en equilibrio. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento? Nos pide entonces el valor de la fuerza de rozamiento a partir del estado en la figura que estás observando ahí. Bueno, lo que vamos a hacer acá, en primer lugar, es graficar las fuerzas aplicadas a dicho cuerpo. Muy bien. Bueno, entonces, de acuerdo a ese diagrama,
más o menos la tenemos bajo un ángulo de 60 grados a un cuerpo, el cual se va a encontrar sobre la superficie. Bueno, según dato del problema, el peso del cuerpo es 40 newtons, entonces lo dibujamos como una fuerza verticalmente hacia abajo. Este sería el peso que vale 40 newtons. Bueno, es más, por acá se encuentra la fuerza de rozamiento, que obviamente se opone a la tendencia del movimiento. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Es una fuerza de rozamiento estático, por si acaso. Vamos a ponerla así entonces. Claro, ¿por qué? Porque no permite que el cuerpo, obviamente, se mueva, ¿no? Dice, el peso del cuerpo se encuentra en equilibrio, o sea, está en reposo. Puede estar en movimiento a velocidad constante, pero vamos a considerar que está en reposo. Y por acá se encontrará qué cosa, profesor. Se encontrará la fuerza de reacción normal. Muy bien, entonces a partir de ello, vemos nosotros que esas tres fuerzas pueden formar un triángulo, por supuesto. Si yo prolongo por acá, 60, 90, este sería 30. O sea que este sería 60 grados. Perfecto, profesor. Entonces comenzamos a unirlos. Primero lo que voy a hacer es trazar por acá el peso, para formar nuestro triángulo por la primera condición de equilibrio. El peso vale 40 newtons. Luego, la puntita de la fuerza normal iría a la colita del peso, la cabecita del peso, obviamente. Esta es la reacción normal. Y por último, la cabecita de la fuerza de rozamiento irá en la colita de la fuerza de reacción normal. Ahí, tal y como lo estás observando. ¿Okay? Esta sería entonces la fuerza de rozamiento estática. Muy bien, profe, entonces ya tenemos, creo, todos los valores. Algo así. Mira, nos dice que el ángulo formado por la normal y el peso es 60 grados. Normal y peso es 60 grados. Esto es 60 grados. Luego, este es un ángulo recto y este sería 30 grados. ¿Por qué, profesor? Porque mira, el peso y la fuerza de rozamiento forman 30 grados. Peso y fuerza de rozamiento, 30 graditos. Pero este de acá es un triángulo notable. ¿Cómo es eso, profesor? Ahora recuerda el triángulo notable de 60 y 30. Claro. Entonces, en este triángulo tenemos acá los ángulos internos de 60 grados y 30 grados. Y sería entonces 2K de hipotenusa, a 30 se lo pone K, y a 60 se lo pone K raíz de 3. Claro que sí. Entonces, eso es lo que tendríamos acá en este caso, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, profesor, de acuerdo a ello, lo relacionamos a este triángulo y veremos nosotros que según lo que usted está diciendo, a 60 se lo pone K raíz de 3, o sea, este se lo pone este de acá que es K raíz de 3. A 30 se lo pone K, a 30 se lo pone K, o sea que esta sería la constante K. Y a 90 se lo pone 2K, o sea que esto vale 2K. Entonces podemos decir nosotros que 2K es igual a 40, ¿no? O sea que estamos. 2K es igual a 40. O sea que K valdría 20, por supuesto. Pero nosotros lo que nos piden es calcular la fuerza de rozamiento, donde la magnitud de esa fuerza de rozamiento es K raíz de 3, donde K vale 20, sería 20 raíz de 3. La fuerza de rozamiento, por eso, 20 raíz de 3. Claro, esa sería, ¿no? Y bueno, obviamente en Newton. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, es la de Dorita. Muy bien. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, dos fuerzas F1 y F2, cada una de 100 newton de magnitud, actúan sobre un punto como se muestra en la figura. Muy bien, acá tenemos entonces dos fuerzas, una apuntando hacia la izquierda F2 y otra apuntando hacia F1. Y ambas forman una medida angular de 120 grados. Perfecto. Dice,
determine la magnitud de la fuerza que equilibra a estas dos fuerzas. O sea, yo quiero saber cuál sería la fuerza que va a formar un equilibrio con estas dos fuerzas. Muy bien. De acuerdo a la primera condición de equilibrio, se dice que todo cuerpo va a encontrarse en equilibrio, porque eso es lo que nos pide. Se va a encontrar en equilibrio todo cuerpo o sistema, siempre y cuando sobre él actúe una fuerza resultante nula, una fuerza resultante cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar una fuerza de tal manera de que estas dos fuerzas se anulen con esa tercera fuerza, o sea, todo te dé cero. Para lo cual podemos utilizar diferentes técnicas, porque ya las técnicas están establecidas con respecto a ello. Por ejemplo, tenemos el teorema en este caso del triángulo de fuerzas, tenemos también el teorema de Lamy, o tenemos la descomposición rectangular, ¿no? Cualquiera de ellas, la que tú desees. Bueno, a mi parecer sería mucho más sencillo que yo lo haga por el triángulo de fuerzas. ¿Está bien? Mira, vamos a hacerlo entonces. Para que te guíes, lo que hacemos es dibujar ambas fuerzas. Entonces decimos, profesor, tenemos acá las dos fuerzas, que cada una, según el problema, mediría 100 newton, o sea, 100 newton vale esta fuerza, y 100 newton vale esta otra fuerza. Son idénticas. Y el ángulo formado entre ambos es de 120 grados. Entonces, a mí me están pidiendo una tercera fuerza, de tal manera que estas dos se anulen. Entonces, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a formar un triangulito. Entonces, para lo cual, la puntita de este o la puntita de este debe estar en la colita del otro vectorcito, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, yo voy a agarrar este vector y lo voy a retroceder por acá más o menos. O sea, lo voy a trasladar por la izquierda, ya, para que me comprendan mejor. Entonces, profesor, una vez que lo trasladamos por la izquierda, aquí se encontraría el vector. A ver, mira, observa, un mejor panorama. 100 newton. Por acá estaría la otra fuerza, que mediría también 100 newton por si acaso. Ya, y nos piden una tercera fuerza, de tal manera de que estas dos se vayan a encontrar en equilibrio. Y recuerda que, de acuerdo al triángulo de fuerzas, la fuerza que mantiene el equilibrio a esta sería la que cierre la figura, o sea, esta acá. ¿Te das cuenta? Cierra la figura en forma consecutiva, o sea, mejor dicho, esta sería la tercera fuerza, y es la que me están pidiendo en este caso. ¿Está bien? Entonces, con esto de acá yo ya me aseguro que es la tercera fuerza que va a hacer que todo el sistema se mantenga en equilibrio. Solamente lo único que he hecho es trasladar este vectorcito, lo he puesto más para acá. Entonces, si este ángulo era 120, el otro sería el suplemento, o sea, 60 grados. Profe, entonces esto vale 60 grados. Claro que sí. Pero si yo me doy cuenta, si me percato en este problema, observaré que se trata de un triángulo isósceles, porque este lado va a ser igual a este lado, entonces este ángulo será igual a este ángulo. Dos medidas angulares iguales, y con 60 deberían sumar todos 180. Si tú lo resuelves geométricamente, al ojo cada una valdría ¿cuánto? 60. ¿Por qué, profe? Porque 60 más 60 es 120, más 60 180. O sea, la forma de sacar estos dos es fácil. Tú lo que vas a hacer es sacar el suplemento de 60. O sea, 180 menos 60 es 120, ¿cierto? Entonces estos dos suman 120. Y como son iguales, cada uno valdría 60. Así se saca. Bueno, profe, pero yo me doy cuenta que encima es un triángulo isósceles, porque mira, 60, 60, 60. Realmente es un triángulo equilátero. Con lo cual, si es un triángulo equilátero, tienes tres medidas angulares iguales y también tiene la medida de sus lados iguales. O sea que 100, 100 y 100. Eso quiere decir que esa tercera fuerza que te pide vale 100 newton. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. La clave, obviamente, la E de elefante. Claro que sí. Fácil como todas.
Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, una fuerza de magnitud 20 newton desplaza un cuerpo 6 metros sobre una superficie horizontal sin fricción. Halla la potencia desarrollada si el desplazamiento se realizó en 40 segundos. Muy bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. De acuerdo al problemilla que tú estás viendo ahí, dice que vas a desplazar sobre una superficie sin fricción, o sea, una superficie lisa, un cuerpo. ¿Está bien? Ese cuerpo se está desplazando con una determinada fuerza que es equivalente a ¿cuánto, profe? La fuerza vale 20 newton. Entonces yo empujo el cuerpo con una fuerza de 20 newton. Inmediatamente ese cuerpo se va a desplazar una cierta distancia, que de acuerdo al problema la distancia valdría 6 metros. La distancia es igual a 6 metros. Perfecto. Y obviamente en un tiempo de 40 segundos, o sea, de aquí a acá se demora un tiempo de ¿cuánto, profesor? Un tiempo de 40 segundos. Muy bien, profesor. Bueno, entonces, dos cosas que tenemos que hacer para poder desarrollar, o sea, dos cosas que tú tienes que saber para poder desarrollar el problema. En primer lugar, nos piden hallar la potencia. Entonces, tú tienes que saber que la potencia, ojo, y te lo voy a colocar por acá mejor. La potencia representa la rapidez con la cual se elabora un trabajo. O sea que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Eso de ahí. Esto es la potencia. Otra cosa que tú tienes que saber también ahí, ¿qué cosa es, profesor? ¿Cómo calcular el trabajo? Bueno, el trabajo desarrollado, el trabajo mecánico, se calcula como el producto de la fuerza por la distancia. Pero si formaría de repente un ángulo, porque eso es cuando la fuerza y la distancia son paralelas, pero si formaría un ángulo, entonces acá se multiplicaría por el coseno del ángulo. Pero como este no es nuestro caso, entonces hay que dejarlo ahí nada más. Claro que sí. Entonces, estas eran las dos cositas que te dije que tenías que saber. Y con eso sale toditito. Bueno, profe, yo ya sé que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, me lo dijo. Claro que sí. Pero el trabajo es fuerza por distancia sobre el tiempo. La fuerza, ¿cuánto vale, profe? Vale 20. Por la distancia, ¿cuánto vale, profe? Vale 6. Sobre el tiempo vale 40 segundos. Entonces la potencia será igual a 20 por 6 sobre 40. Y eso es 3 watts. Claro que sí. 3 watts. 3 watts obviamente es la unidad de la potencia mecánica. Muy bien. Eso, señoras y señores, es la RPTA de mi problema. Claro que sí. La clave obviamente es la B de ballena. Muy bien. Claro que sí. Fácil como todas. Continuando entonces con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: al observar que un bloque se suelta libremente desde una altura de 16 metros, un ingeniero civil se pregunta: ¿a qué altura del piso la energía cinética será 3 veces su energía potencial gravitatoria? O sea, él se está preguntando a qué altura más o menos del piso se observará tal suceso. Bueno, considere que la aceleración de la gravedad sea igual a 10 metros por segundo cuadrado. Este problema lo puedes hacer un par de cachetadas. ¿Sabes por qué? Porque como todo está en función de la energía potencial, porque dice que la energía cinética es 3 veces la energía potencial, o sea, mejor dicho,
todo el sistema sería 4 veces, porque sería este más este, o sea, toda la energía mecánica, mejor dicho, sería 4 veces, y como la energía potencial depende de la altura, entonces sería 4 veces el valor de la altura va a ser igual a 16, o sea, h valdría 4 metros sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Así es facilísimo, más este problema está un par de cachetaditas, nada más. Pero lo vamos a hacer nosotros de la manera formal, porque yo soy un profesor y tengo que explicártelo paso a paso como para que me puedas entender. Porque date cuenta que yo lo sacaría el ojo, así como tú también, ¿no? Los que están, obviamente, los que son expertos en esto, obviamente lo hacen, pero así más alto. Bueno, a ver, déjame decírtelo así de esta manera. Un bloque se suelta libremente desde una altura de 16 metros. Más o menos, el bloque, según el problema, que tiene una cierta masa, no nos dice cuál es su masa, pero nos dice que se va a soltar desde una cierta altura, que es de 16 metros. Bueno, profesor, entonces, dicho bloque se suelta desde la altura que vamos a señalar acá. ¿Cuánto es, profesor, esa altura? Bueno, según ello es 16 metros. Perfecto. Ya está. Obviamente, si se ha soltado, quiere decir que en esas condiciones su rapidez inicial debe ser igual a Serapio Torres. En otras palabras, lo único que tiene acá de energía mecánica es solamente la energía potencial gravitatoria. Entonces diremos, profesor, en este punto la energía mecánica es igual a ¿cuánto, profesor? Es igual simplemente a la energía potencial gravitatoria, que es m por g por h. Claro que sí. Bueno, donde m es su masa, que no conocemos, g es la aceleración de la gravedad, que dice que vale 10, y h es la altura, que valdría 16 metros. Muy bien. Pero, bueno, la pregunta que se hace el ingeniero es: ¿a qué altura del piso la energía cinética es 3 veces su energía potencial gravitatoria? O sea, más o menos cuando está cayendo, el ingeniero se hace una pregunta, ¿no? Él dice lo siguiente: más o menos cuando este bloque está cayendo, el bloque de masa m está cayendo, en un determinado punto, nos dice a qué altura, o sea, se plantea la siguiente pregunta: ¿a qué altura del piso se cumple que la energía cinética es igual a 3 veces la energía potencial gravitatoria? Eso es lo que nos dice ahí. Claro que sí. Pero como tú ya sabes que la energía mecánica, profe, ¿a qué es igual la energía mecánica? Bueno, déjame decirte que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Bueno, que en este caso sería gravitatoria, porque recuerda que hay 2 tipos de energía potencial: la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. Pero te voy a poner así en general: energía potencial. ¿Ya? Entonces la energía mecánica sería, o sea, sería entonces, en otras palabras, cinética más la potencial. Claro que sí. Entonces, profe, la energía mecánica en este segundo punto sería simplemente una energía potencial más 3, sería 4 veces. 4 veces la energía potencial, que es mg por h. Pero ahora con respecto a esta altura. Bueno, vamos a ponerle 2 puntos. ¿Ya qué te parece que este sea el punto A y este que sea el punto B? Entonces acá la energía mecánica en el punto A y esta es la energía mecánica en el punto B. Esta es la altura con respecto a A y esta es la altura con respecto a B. Y bueno, yo ya sé que estas son las energías mecánicas en cada uno de los puntos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Vamos a plantear nuestro teorema de la conservación de la energía. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, la conservación de la energía
nos dice de que cuando un cuerpo está simplemente en un movimiento y no hay fuerzas externas que modifiquen su energía mecánica, entonces la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B, ¿cómo tienen que ser? Iguales, todas son iguales. La energía mecánica en el punto A es mg por h, la altura en A, pero la altura en A vale 16 metros por 16. Eso es igual a la energía mecánica en B, que es 4 veces. A ver, debo recordar por qué es 4 veces. Ya por ahí me están diciendo, profe, no entiendo ya. Bueno, la energía mecánica en B es cinética más potencial, pues. Y la cinética, según el problema, era 3 veces la energía potencial. Mira, ahí está. Entonces, 3 veces más una vez son 4 veces. 4 veces la energía potencial, que es mg por h. Por eso está saliendo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, acá sería simplemente 4 veces. ¿Quién, profesor? mg por h. Y la altura en B es lo que yo quiero saber. H. ¿Te acuerdas? Entonces, como yo te dije hace rato, ¿te acuerdas que te había dicho al ojo, sí o no? Claro, la energía potencial en este caso solamente dependía de la altura. Por eso que 4 veces H era igual a 16. Pasa a dividir, H ¿cuánto vale? H vale 4 metros. Claro que sí. Y eso, señores y señores, sería la RPTA de mi problema. Muy bien. Fácil, sencillo como todas. La clave obviamente es la A en mi manito. Muy bien, claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, en el cual nos dice: una pelota de 0,4 kilogramos al ser lanzada verticalmente hacia arriba alcanza una altura de 17,5 metros. Si la rapidez inicial de la pelota es de 20 metros por segundo, ¿cuál será la diferencia entre su energía cinética máxima y su energía potencial máxima? Considere que la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadradito. Muy bien, entonces, tal y como nos están pidiendo acá, nos están pidiendo calcular la diferencia entre la energía cinética máxima y la energía potencial máxima. Pero la pregunta es, ¿cuándo se dice que los valores son máximos? Bueno, los valores serán máximos cuando cada uno de ellos sea equivalente a la energía mecánica. Cuando ocurra eso, entonces se dirá que ambos son máximos. Claro, mira, la pelotita que fue lanzada desde la parte, obviamente fue lanzada hacia arriba, dice, ¿no? Vamos a poner acá. La pelotita fue lanzada, aquí está la pelotita, desde la superficie, ahí está la superficie del suelo, pero dice que se lanza con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Entonces lo que yo tengo que saber es que la rapidez inicial de la pelotita, ojo, la rapidez inicial de la pelotita es de 20 metros por segundo. De tal manera que dice que alcanza una altura de 17,5 metros. ¿Qué quiere decir con que alcanza una altura? Quiere decir que en este punto, cuando ya la pelotita se detiene, o sea, dicha pelotita se va a detener en ese punto, la altura que va a determinarse es igual a 17,5 metros. Ah, ya. O sea, la altura en ese punto vale 17,5 metros. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no hay rapidez. Así es. Muy bien. Tal y como lo estás observando, ¿no? Lancé así, como quien agarro de repente una tiza y la lanzo. Entonces, obviamente, en el momento que yo lancé, tenía una velocidad, una rapidez inicial. Luego llegó un momento, así como lo estás viendo, se detiene y luego baja. Entonces, la altura que avanza, o sea, la altura que alcanza es cuando ya su rapidez es Heraclio Torres. Claro que sí. Muy bien. La masa de la pelotita es obvio microbio, que vale 0,4 kilogramos. Muy bien, perfecto, profesor. Ya, pero por acá más o menos te voy a hacer referencia a ello, ¿ya? Nosotros sabemos
que la energía mecánica, eso es lo que sabemos, es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la energía cinética más la energía potencial. Ya, entonces, como se sabe que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? La energía cinética será máxima cuando no haya energía potencial. Y obviamente, como la energía potencial, en este caso gravitatoria, depende de la altura, entonces quiere decir que la energía cinética será cuando este de acá no tenga altura. ¿Y en dónde es? Es en este punto. Ah, ya, profe. O sea, la energía cinética en este punto es máxima. Claro que sí. ¿Y eso cómo se calcula, profesor? Se calcula como la masa por la rapidez al cuadrado sobre 2. En este caso sería la rapidez inicial. Muy bien, profe. ¿Y cuándo la energía potencial será máxima? Cuando no haya energía cinética, pues caballero. Y como sabemos que la energía cinética depende de la rapidez, en este punto la rapidez es 0. O sea, quiere decir que en este punto, como la rapidez es 0, esto de acá se cancela y te queda solamente energía potencial. Ah, ya, profe, quiere decir que en este punto la energía potencial es máxima. Claro, pero vamos a especificar energía potencial gravitatoria, si desea. Porque recuerda que la energía potencial puede ser gravitatoria o elástica, pero acá no hay elástico, no hay ningún resorte ni nada por el estilo. Ves solamente una pelota que está viajando. La energía potencial gravitatoria máxima es m por g por h. Ah, ya, profesor, perfecto. Ya, caballero más profe, vamos a calcular cada uno de ellos. Primero calculo esto. La masa vale 0,4. La aceleración de la gravedad vale 10. Y la altura vale 17,5. Multiplicando, entonces yo ya tendré que la energía potencial máxima es igual a ¿quién, profe? A 0,4 por 10 por 17,5, 70 joules. Eso, caballeros, eso, señoras y señores, sería el valor de mi energía potencial máxima. Y ahora calculemos la energía cinética máxima. ¿A qué será igual, profe? A la masa, que ya hemos dicho que vale 0,4 kilogramos, por la rapidez inicial al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado, sobre 2. ¿Y eso cuánto nos daría, profesor? Bueno, déjame decirte que eso es la energía cinética máxima, que vale ¿cuánto? 400 por 0,4, 160. Entre 2, 80. 80 joules. Claro que sí. Claro que recontra sí. Y profe, ¿qué es lo que te están pidiendo? Nos está pidiendo la diferencia entre la energía cinética máxima y la energía potencial máxima. O sea, esto menos esto. Por lo tanto, decimos entonces que la energía cinética máxima menos la energía potencial máxima es igual a ¿quién, profesor? A 80 menos 70. 80 menos 70. O sea, 10 joules. Y eso, señoras y señores, es la RPTA de mi problema. Claro que sí. La clave, obviamente, la E de enanito. Muy bien. Fácil como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, el cual nos dice: el nivel de intensidad sonora del ladrido de un perro que está a 5 metros de mí es de 60 decibeles. ¿Cuál será la intensidad del sonido que detectó? Bueno, entonces, vamos a ver entonces qué intensidad de sonido va a detectar una persona
la cual se encuentra a 5 metros de un perro, el cual está ladrando, y obviamente esa persona percibe el nivel de intensidad con 60 decibeles. ¿Está bien? Entonces, bueno, más o menos sería así de esta manera, ¿no? Una persona más o menos lo que va a hacer es percibir obviamente con sus pequeños oídos el ladrido de un perro, que más o menos estaría por acá, pues, ¿no? Dice, a unos 5 metros había un perro que estaba ladrando, ¿viste? Ah, ya. Entonces, más o menos el ladrido de este perro ha sido de esta manera, ¿no? Perrito más o menos gracioso, ¿no? Medio curioso ese perro, el cual emite ladridos, y tú sabes que el sonido expresado mediante los ladridos del perro son percibidos por la persona. Claro. Entonces, ahí está. Esos son sus ladridos, bueno, obviamente. Y esos ladridos son percibidos por la persona, y la persona lo percibe con un nivel de intensidad de 60 decibeles. Claro. Esto es lo más importante que yo tengo que saber para poder, obviamente, obtener la intensidad del sonido que detectó. O sea, una cosa es hablar del nivel de intensidad y otra cosa es la intensidad del sonido. Lo que pasa es que la intensidad del sonido es la potencia por unidad de superficie que puede detectar una persona o cualquier, obviamente, animal que pueda percibir el sonido cuando está a una cierta distancia. Pero para no trabajar con esas unidades, generalmente se trabaja con niveles de intensidad, como acá, lo que son los decibeles, ¿no? Que son unidades muy interesantes. Pero, ¿cómo es que se calcula un decibel a partir de la intensidad de sonido? Bueno, el decibel, representado de esta manera, se va a calcular como 10 veces el logaritmo natural de la intensidad de sonido a la cual se encuentra una persona sobre la intensidad de sonido umbral. Claro, así es entonces como se obtiene esto, donde la intensidad de sonido umbral es un valor equivalente a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Claro, así es. Entonces, más o menos así es como nosotros vamos a resolver el problemita, teniendo en cuenta este pequeño detalle, ¿no? Esta pequeña propiedad. Bueno, profe, en el problema me decían que el nivel de intensidad que percibe la persona es de 60 decibeles. Entonces, acá yo lo voy a poner 60 decibeles. ¿Y eso a qué es igual, profesor? Es igual a 10 veces el logaritmo natural de quién, profe, de la intensidad, que es la que te piden, sobre la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12. Claro, acá se me van las bolitas. Es obvio que cuando te digo logaritmo, te estoy hablando de logaritmo en base 10. Entonces lo que puede suceder acá es que esto acá, a la hora de aplicar el teorema del inverso del logaritmo, este 10 pasa a ser la base de este exponente, o sea, sería 10 a la sexta es igual a i sobre 10 a la menos 2. Bueno, esa propiedad que se cumple siempre en los logaritmos. O sea, sería 10 a la sexta igual a lo que está acá. O sea, estamos aplicando esta propiedad para los que no la tienen clara, ¿ya? Cuando tú tienes el logaritmo, por ejemplo, en base b de x igual, por ejemplo, a n, entonces acá se cumple que x es igual a b a la n. ¿De o sea, b a la n es igual a x. Igual, acá estamos haciendo lo mismo. 10 elevado a la sexta es igual a i sobre 10 a la menos 12. Esto pasa a multiplicar, entonces i valdrá 10 a la sexta por 10 a la menos 12. Bueno, entonces podemos decir nosotros que la intensidad del sonido va a ser igual a 10 a la 6 menos 12 menos 6 watts por metros cuadrados.
Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Claro que sí. La clave obviamente es la B de burrito. Burrito Ortega. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, en la cual nos dice: un cuerpo de forma cúbica cuya arista mide 10 centímetros está sumergido hasta la mitad en un líquido cuya densidad es 0,9 gramos por centímetro cúbico. Pregunta: ¿cuál es la masa del cuerpo? Bueno, entonces estamos observando que tanto las medidas están en gramos por centímetro cúbico, centímetros, y nos piden la masa de gramos. Bueno, estamos utilizando acá el sistema GCM, por si acaso, también conocido como sistema gaussiano, en la cual no nos va a interesar mucho la conversión de ciertas unidades porque obviamente ya están establecidas de esa manera. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, entonces, así sería. Ya, entonces, profe, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Cómo haríamos en este caso? Para poder entender eso, tenemos que comprender los siguientes conceptos. En primer lugar, el volumen de un cubo se puede calcular directamente de su arista, ya que recuerda que un cubo es la figura geométrica sólida que tiene todas sus aristas iguales. Entonces, si acá tiene las aristas A y A, entonces el volumen del cubo será igual a elevado al cubo. Así como se calcula entonces el volumen de dicho cuadro. Perfecto. Ahora, otro de los detalles es acerca del empuje hidrostático. Es otro detalle que quería mencionarte y que tú tienes que saber. A ver, ¿cuál es, profesor? Mira, yo tengo acá un cuerpo, el cual se encuentra sumergido en un líquido. Todo cuerpo sumergido en un líquido presenta la siguiente condición: de que va a ser sometido ante una fuerza verticalmente hacia arriba. A esa fuerza se le conoce como el empuje hidrostático. Ese empuje hidrostático depende de tres factores muy importantes. Primero de ellos, la densidad del líquido. Segundo, la aceleración de la gravedad. Y tercero, el volumen del cuerpo sumergido, o sea, el volumen de la parte que se sumerge. Bueno, entonces, conociendo esos pequeños detalles, ya podemos desarrollar el problema que nos han dado a continuación. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Dice que el cuerpo tiene forma cúbica y su arista mide 10 centímetros. Ya. La densidad del líquido vale 0,9. Vamos a ver entonces. Te voy a dibujar más o menos el cuerpo, el cual ha sido sumergido, pero no dice completamente, sino solamente se ha sumergido la mitad del cubo. ¿Está bien? Solamente el 50% está dentro del líquido. El otro obviamente emerge, ¿no? Entonces, en este sistema en equilibrio, las fuerzas que yo puedo determinar y que puedo observar son, en primer lugar, la fuerza de gravedad o peso, al cual se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y otra de las fuerzas que puedo determinar, que es la que ya te mencioné hace rato, por la parte sumergida, es el empuje. Entonces, por la primera condición de equilibrio, para que la resultante sea nula, se debe cumplir que las fuerzas que van para arriba y las que van para abajo, todas y absolutamente todas son iguales. O sea, mg es igual a el empuje. Claro que sí. Entonces, profesor, m por g es igual a ¿quién? Al empuje, que es la densidad del líquido, por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. Bueno, en este caso, profesor, g con g se me va. ¿Y qué es lo que te queda, profesor? Que la masa es igual a la densidad del líquido, donde la densidad del líquido vale 0,9 por el volumen del cuerpo sumergido. El volumen, bueno, ya sabemos que el volumen de un cubo es A al cubo, ¿sí o no? O sea, en este caso sería 10 al cubo. Pero 10 al cubo es el volumen del cuerpo, pero no dice que la parte sumergida es la mitad nada más. O sea, 10 al cubo entre 2. Muy bien.
Entonces con ese cálculo ya podemos saber nosotros cuánto vale la masa del cuerpo. Sería 1000 entre 2, 500 por 0,9, 450 gramos. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de nuestro problema. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. La clave obviamente es la C de cerdito. Muy bien. Así de fácil y sencillo. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: cuando dos resistencias idénticas se conectan en paralelo a una batería, la potencia total disipada en ellos es de 40 watts. ¿Qué potencia disiparán si se conectan en serie a la misma batería? Muy bien, entonces acá nos están hablando acerca de dos resistencias idénticas que se van a conectar a una batería. Primero se conectan en paralelo y luego se conectan en serie. Bueno, vamos a ver entonces esto, ¿ya? En primer lugar, lo que tú tienes que saber qué cosa es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica representa la cantidad de energía que puede disipar un resistor por cada unidad de tiempo. Es la rapidez con la cual se disipa esa energía. Esa potencia se puede calcular de varias formas, pero una de las formas típicas es como el potencial, la diferencia de potencial eléctrico al cuadrado sobre la resistencia. Así se puede calcular, ¿no? Pero como te vuelvo a recalcar, no es la única forma. Hay varias formas de calcular esto acá, pero te estoy brindando una de ellas, porque es la que vamos a utilizar en el problema. Perfecto. Nos dan dos casos. Primero, cuando dichas resistencias se conectan en paralelo. Hay una conexión en paralelo con respecto a la batería, a la fuente, ¿no? Muy bien, entonces acá tengo yo las dos resistencias y según el dato del problema las dos resistencias son idénticas. O sea, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que vale lo mismo, por ejemplo R y R. ¿Te das cuenta? Y por acá una diferencia de potencial U, obviamente, ¿no? Polarizada acá con menos y acá con más. Bueno, así sería, ¿no? En este caso, tal y como lo vemos. Pero luego nos dice qué potencia disipará si se conectan en serie a la misma batería. Ah, ya, o sea, ahora ya no va a ser así, sino ahora va a ser de esa manera. ¿Cómo, profesor? Vamos a ver un segundo caso en el cual ambas se van a conectar, pero ahora en serie. O sea, estaría una acá y la otra estaría acá. Y se van a conectar obviamente a la misma batería, tal y como te está diciendo ahí, ¿no? O sea, se trata obviamente de la misma batería. Por acá, más y menos, es la batería de la cual estamos hablando, la misma, o sea, tiene la misma diferencia potencial. Y ahora estas dos resistencias, esos dos resistores, están en paralelo, en serie, perdón, en serie. Perfecto, profesor. Bueno, como entonces ambos sistemas trabajan con la misma batería, o sea, tienen la misma diferencia potencial, quiere decir que esto acá se hace constante. Entonces, se supone que este acá es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la potencia eléctrica multiplicada por la resistencia. Entonces, si este valor es constante, quiere decir que el producto de potencia eléctrica por resistencia también debe ser constante. Ah, ya, profesor. Perfecto. Bueno, si yo tengo dos resistencias que están en paralelo, en este caso, entonces su resistencia equivalente sería la misma dividida entre el número de resistencias. O sea, la resistencia equivalente valdría R menos. ¿Está bien? Por propiedad estamos haciendo. Pero ¿qué pasaría si las resistencias estuviesen, en este caso,
en serie. Entonces su resistencia equivalente será igual a 2 veces la resistencia de uno de ellos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la suma directa. Cuando es en serie es así, cuando es en paralelo es de esta manera. ¿Está bien? Perfecto, profesor. En el primer caso nos dicen que su potencia disipada es de 400 watts. O sea, acá en el primer caso su potencia disipada sería 400 watts. La pregunta es, ¿qué potencia disipará si se conecta en serie? O sea, te está pidiendo esta potencia 2, que no la conocemos. Entonces, ya que la batería es constante, entonces la potencia eléctrica por la resistencia será constante. Entonces tenemos potencia 1 por resistencia 1 es igual a la potencia 2 por la resistencia 2. ¿Por qué hago así? Porque se supone que esto acá será en el primer caso y esto será en el segundo caso. En el primer caso sería P1, que vale 400, por R1, que es su resistencia equivalente, que es R medio, con eso se tiene que trabajar. P2 es lo que te está pidiendo el P2, por R2, que vale 2R. Ah, ya, profesor. Y mira, se quedó. ¿Y qué es lo que me queda? 400 entre 2 es 200 y pasa a dividir nuevamente. Entonces P2 valdría 200 entre 2, 100 watts. Eso, señoras y señores, tal y como lo puedes observar, se trataría de la RTTA. Claro que sí. La clave obviamente es la E de enanito. Muy bien. Fácil como todas.